Nacer o no nacer. El hombre es un animal vulgar ya que hay 4.000 millones de ellos. George de Kaunes, en la década de 1970. Se trata de apartarse de esta sociedad patriarcal, de tener solo un mínimo de comercio con ella y de resistir la tentación del éxito social. Este sistema, en su apogeo, ha transformado a los hombres en esclavos de la mercancía, en esclavos de sus deseos desarrollados artificialmente. Este sistema, basado en el lucro, ha devuelto el poder a los más fuertes, a los cínicos, en el mal sentido de la palabra, los que aprovechan su fuerza, sus conocimientos, su posición, para someter a los demás. Este sistema ha provocado el declive de la cultura y la educación y, en consecuencia, el regreso del oscurantismo, las guerras religiosas, la inseguridad y pronto grandes hambrunas y epidemias. Las formas antiguas de pensamiento, taoísta y neognóstico, deberían permitirnos resistir tanto al idealismo marxista como al liberalismo. Hay pocas esperanzas de que la humanidad evite su destino que la devolverá a una dimensión más relacionada con las posibilidades del planeta. Tanta desgracia y sufrimiento en perspectiva. El hombre dice amar la vida pero se niega a admitir, con serenidad, la crueldad de las leyes que gobiernan el mundo viviente. Una ceguera programada en cada uno de nosotros por la especie, para su supervivencia. Solo quien comprende que ya es demasiado tarde para él puede ver realmente con claridad. Nacer es irreversible, el suicidio acaba con el dolor, pero es una nueva agresión que no acaba con el dolor pasado y no elimina las causas. Y no nacer para el que pudimos haber traído al mundo, es el mejor destino posible. No nacer depende solo de la lucidez del progenitor potencial. Una injusticia suprema. Para un hombre y una mujer, dar a luz es la decisión más seria de su existencia, pero la compra de su automóvil ciertamente les causa más vergüenza. ¿Cómo puede uno estar tan profundamente sumergido en el olvido de la inmensa tristeza de la condición humana? Vi que las prioridades no estaban donde él, Gerard Depardieu, creía. Las verdaderas prioridades eran estar presentes, tranquilizar a sus hijos. De lo contrario, no debe hacerlas. Guillaume Depardieu, VSD de 7 de noviembre de 2002. La mayoría de los animales se sacrifican para proteger a sus crías. El pingüino permanece en el frío durante varias semanas sin alimentarse, para mantener calientes a sus crías. Plutarco, 50 a 125, en sus obras morales ya concluía con la superioridad de las bestias sobre el hombre en cuanto al amor por su descendencia. Digamos que de hecho se trata de responsabilidad. ¿Qué lección nos dan los animales? Ningún dogma, ningún sistema, ningún Dios es capaz de transformar el infierno de esta tierra, en un paraíso para nuestra descendencia, sobre todo porque los machos han usurpado el poder de las madres durante demasiado tiempo. Nuestra especie es la raza más perniciosa de pequeñas alimañas odiosas que la naturaleza ha permitido que se arrastren sobre la faz de la tierra. Jonathan Swift, 1667 a 1745. El infierno es una realidad que podríamos describir con gran detalle si tuviéramos siglos por delante. El cielo, por otro lado, es solo una palabra vacía. Nadie puede intentar describirlo sin sonar infantil o estúpido. Algunos lo ven como un lío divino habitado por top models sumisas. Fantasía ineludible de cerebros lobotomizados por el patriarcado. ¡Qué burla! Los soñadores ingenuos han imaginado un mundo sin la explotación del hombre por el hombre. Al querer lograr esta utopía, otros crearon un infierno peor que todos los que habían existido hasta entonces. Lo que siempre ha hecho del Estado un infierno en la tierra es que el hombre quiso convertirlo en su paraíso. Frederick Hölderlin, 1770 a 1843. El mal que hacen los hombres vive después de ellos, los buenos a menudo se entierran con sus huesos. William Shakespeare, 1564 a 1616, Julio César. La proximidad de Epicuro y Buda es notable. Para ambos, se trata de hacer un esfuerzo por escapar de la esclavitud de los apetitos. Nunca hay apaciguamiento y satisfacción duraderos en los deseos incontrolados.
La imposibilidad de la reiteración permanente del placer genera carencia y frustración, por lo tanto sufrimiento. Misma técnica, mismo método. No se trata de luchar contra fuerzas que nos superan, son inherentes a la vida, a la supervivencia de la especie, sino a tomar conciencia de nuestras propias ilusiones. Para los filósofos idealistas, Epicuro se refugia en su jardín y prefiere la comunidad de sus amigos a la de los ciudadanos. Pero dado que la salvación consiste en la ausencia de problemas, ¿por qué debería entregarse a los problemas y la confusión de la vida política? Debemos liberarnos de la prisión de los negocios y la política. Epicuro. Al final de su vida, Sigmund Freud habría dicho, perdí mi tiempo, lo único importante en la vida es la jardinería. Por supuesto, nuestro mundo ya no tiene nada que ver con el de Epicuro, ni siquiera con el de Freud, hoy los errores de algunos, incluso en el fin del mundo, nos conciernen a todos. Por tanto, debemos aceptar lo que es, con el quietismo naturalista de la sabiduría taoísta. El ascetismo de los sabios del taoísmo tiende hacia un ideal de vida natural y pura libertad. Buscan la santidad con tal desinterés que no tienen idea de beneficiarse de ella ni de beneficiar a otros. Para ellos, nadie es verdaderamente santo si deja una marca. Es notable que también para Jesús, el que tiene su recompensa en la tierra, no la tendrá en el cielo. La esencia del Tao es gobernar bien a la persona, su residuo consiste en gobernar el principado, su inmundicia dominará el mundo entero. Zhuangzi. Dado que el hombre abunda y la ciencia y la tecnología están a su servicio, como ha demostrado Hans Jonas, su impacto en la naturaleza es colosal, y es precisamente la basura del Tao, es decir, por decir lo contrario, la que gobierna el mundo. Por eso es muy tarde. Cuando la mujer haya encontrado su esencia, es decir, su sentido innato de la organización de los seres vivos, y haya logrado compartirlo con los hombres, entonces la vida finalmente valdrá la pena ser vivida y entonces será oportuno tener hijos. Como parte de un método anticonceptivo que consideren útil. Hasta ese momento, que los optimistas consideran cercano y los pesimistas improbable, seamos objetores del crecimiento y la procreación. El mundo del mañana, si nada cambia, será el más sufrimiento de todos los tiempos, aunque solo sea por la multitud de seres humanos involucrados y el poder de sus fuerzas depredadoras. Pongamos la amenaza rápidamente olvidada de Demeter nuevamente en la agenda después de que el dios masculino y patriarcal secuestró a su hija Perséfone, la sumeria Ereshkigal, para someterla y violarla. Bueno, si este ha de ser el destino natural de las niñas, que perezca toda la humanidad. Que no haya más cosecha ni grano ni trigo si no me devuelven este niño. Demeter, cuyo nombre significa Madre Divina, la Madre Universal, era la más antigua de las deidades griegas, ya que los pelasgos de Arcadia ya la honraban con la figura de una diosa con cabeza de caballo, sosteniendo una paloma en una mano y una delfín en el otro, lo que significa que había parido tanto fauna terrestre, aves y peces. Por tanto, correspondía a lo que llamamos naturaleza. No es sólo la naturaleza con sus figuras visibles, es todo el misterio de su poder creador y sus nacimientos perpetuos lo que el nombre sagrado despertó en él, el griego de entonces, y el hombre tuvo el sentimiento de ser el hijo legítimo de esta madre. Eduard Chure, Evolución divina de la Esfinge a Cristo. Y que mujeres y hombres conscientes hagan huelga por la procreación, hasta que las mujeres vuelvan a tener la palabra. Pero ninguna religión, ningún poder político sustenta que el hombre mismo elija dar a luz o no dar a luz, si una pareja tiene aprensiones, dudas, la sociedad las llama al orden. Los padres, los amigos, son los intermediarios que nunca dejan de interrogarlo, acosarlo con su ¿por qué no tienes hijos? Como si no fueran normales. En las cartas de la prensa femenina, algunas lectoras se preocupan de que su compañera no quiera tener hijos, o se sientan culpables por no querer uno. El discurso del consejero es siempre el mismo, se trata de un bloqueo profundo que sería bueno desatar con una psicoterapia. En cuanto al Estado, sigue subvencionando la procreación en un mundo abarrotado. Los ingenuos y todos los adoctrinados volvieron a decirte ayer que el planeta, gracias al progreso,
gracias a la ciencia y la tecnología, podría alimentar a 10.000 millones de humanos. Y, de hecho, esto es lo que produce la agricultura mundial hoy en día, pero su distribución delirante significa que un tercio de los alimentos producidos se desperdicia o tira, y en la misma medida son consumidos en exceso por personas obesas que deberían abstenerse. Pero lo grave es también que esta producción no puede alcanzar esta cantidad sin la escandalosa devastación que provoca con la ruina de los suelos por los aportes astronómicos de fertilizantes químicos y pesticidas, y por el enorme consumo de agua que requiere, agua que pronto faltará para todos, especialmente para los más pobres. Si se hubiera implementado un método anticonceptivo eficaz ya en 1975, se podría haber evitado la muerte prematura de más de 500 millones de niños en los próximos 50 años. M. Mesarovic y Epestel, Estrategias para Mañana, segundo informe al Club de Roma. Los ecologistas e incluso los objetores del crecimiento de buen tono y humanistas a voluntad, que no se atreven a hablar de la superpoblación del planeta, son unos peligrosos hipócritas. Para ellos, no habría demasiados humanos en la Tierra, sino demasiados coches. Adbrey Carsen grados 39. Pero, ¿quién decidirá quién tiene derecho a un automóvil? Mientras la gente se niega a escuchar a los sabios a través de la demagogia, la superpoblación sigue aumentando. En Le Feminisme ou la Mort, 1974, Francois de Aubonne cita estas advertencias. Casi 40 años después, es obvio que la sabiduría por sí sola no puede hacer nada contra el mundo de Profit. No quisiera ser un pájaro de la desgracia, pero de la información que tengo como secretario general, solo una conclusión está en orden: los países miembros de la ONU tienen 10 años para dejar a un lado sus querellas y entablar un programa mundial para detener la carrera armamentista, limpiar el medio ambiente, controlar la explosión demográfica. De lo contrario, es de temer que los problemas mencionados hayan adquirido tal dimensión que ya no podamos controlarlos. Declaración hecha en 1969 por U Thant, secretario general de las Naciones Unidas. Todos los acuerdos del mundo serán inútiles si no se aborda de lleno el problema fundamental. Toda la contaminación de la Tierra tiene una causa: el hombre. La población mundial se habrá duplicado mucho antes del año 2000. No importa cuántas soluciones ingeniosas haya encontrado la ciencia para abordarla, la contaminación será parte de la vida. Seremos como conejos enjaulados, con una ingesta limitada de alimentos, viviendo en nuestra propia basura, proliferando a una velocidad vertiginosa y luchando frenéticamente por el agua y la comida para seguir con vida. El correo de la UNESCO agosto/septiembre. 1971. Para Michel Tahari en Hacer que los niños maten, hablamos de superpoblación cuando la población no puede vivir adecuadamente, destruye el medio ambiente, agota los recursos, amenazando así su futuro. En las 500 páginas del hermoso libro Stop, de Bartillat Laurent de Irretallac Sim, no hay reflexión sobre la demografía galopante. Los objetores del crecimiento y los antiproductivistas se refieren regularmente a Nicholas George Scurroegen, Serge Latouche o Bernard Charbonneau, pero uno puede preguntarse si los han leído correctamente. No hay absolutamente ninguna duda, dada la presión de la gente en gran parte del mundo, que no hay salvación de las calamidades de la desnutrición y el hambre excepto en el reemplazo. La productividad de la tierra cultivada, mediante una mayor mecanización de la agricultura, un mayor uso de fertilizantes y pesticidas químicos, y un mayor cultivo de nuevas variedades de cereales de alto rendimiento. Sin embargo, contrariamente a la opinión sin reservas generalmente aceptada, esta técnica agrícola moderna constituye a largo plazo una orientación desfavorable a los intereses bioeconómicos fundamentales de la especie humana. De crecimiento, p. 137. Y Serge Latouche, la superpoblación provocada por el progreso de la medicina genera el peligro de la hambruna que se puede solucionar con técnicas biológicas y químicas milagrosas, pero a costa de la necesidad de enseñar a la gente a comer cualquier cosa. La megamáquina. En cuanto a Bernard Charbonneau, nada nos asegura que la multiplicación de la población,
asociada al aumento indefinido de la producción, no nos amenace con el agotamiento de los recursos mundiales. Si nada cambia, el aumento indefinido de la masa humana, con sus apetitos y sus medios, solo pueden conducir a la destrucción de la naturaleza. El Jardín de Babilonia, 1969. Hay un argumento, que consiste en decir que el aumento de la comodidad eventualmente frenaría las tasas de natalidad. Esta es una gran utopía. Se necesitarían 70 años para que un cambio de este tipo fructificara, y luego, ¿cuál sería la fuente de este consuelo? Hasta ahora ha sido industrialización. Pero en los países pobres, conduce directamente al desempleo masivo, al éxodo rural y a la catastrófica expansión de los barrios marginales en los perímetros urbanos. Además, resulta que la forma actual de industrialización va acompañada de tal destrucción del medio ambiente que no hay nada que esperar de la sobreexplotación a largo plazo de la naturaleza para un número aún mayor de seres humanos. Pero prevalece la máxima de que los niños son el pan de los pobres, y mientras los países pobres no estén en condiciones de establecer seguros de desempleo, salud, vejez, etc., su población no podrá prescindir de familias numerosas. En lugar de lavarse las manos declarando que el problema demográfico es asunto de los países pobres, las naciones industrializadas deberían incrementar la ayuda al desarrollo acompañada de medidas de política social y demográfica. Eugene Werman, Progreso asesino, página 43. 43. La carrera por los retornos bajo el falaz pretexto de dar comida a todos, ha aumentado especialmente la riqueza de las multinacionales que no solo llueven y brillan en la tierra, sino sobre todo su desastre. Es la población la que debe adaptarse a la tierra, y no al revés, lo que es imposible, excepto para los hipócritas sedientos de ganancias rápidas. El rechazo a la procreación de mujeres lúcidas corresponde a la más sana resistencia a este genocidio por asfixia que incluye la galopante demografía. Es imposible preocuparse por las generaciones futuras sin buscar limitarlas tanto como sea posible por la simple posibilidad de existir. P. 33. El hombre del sistema patriarcal es, por tanto, ante todo, responsable de la demencia demográfica, así como de la destrucción del medio ambiente y de la contaminación acelerada que coincide con esta demencia para legar un planeta inhabitable para lo que lo prolongará. P. 99. Francois de Aubonne, Feminismo o muerte. Solo un verdadero amor por los niños prescinde de hacerlos. Michel Onfray atacando el tabú del egoísmo de los padres en Le Figaro, sobre filosofía, octubre de 2006. Toda la política, incluso la subversión, todo el arte, incluso el dadaísmo o el surrealismo, todo pensamiento radical, hasta el situacionismo, es absorbido por el mercado, excepto el antiprocreacionismo, porque se vive. Surge de la filosofía, cuyo propósito es permitir que las personas inventen una forma de vida, y asegurarse de que no vivan mal. Es una elección que también procede de lo obvio. Es una filosofía basada en la observación de la realidad cotidiana y no a priori. Agradezco a la providencia por hacerme pequeño e irresponsable en tan mal orden de cosas. Y todavía vuelvo la mente hacia mi hijo que me une al orden social, y cuya existencia empeora mi condición de ciervo. Francis Ponge, El sesgo de las cosas. También es una intuición que se expresa más con sentimientos que con palabras. Solo un verdadero amor por los niños prescinde de hacerlos. Michel Onfray atacando el tabú del egoísmo de los padres en Le Figaro, sobre filosofía, octubre de 2006. Es conocimiento. Nada ni nadie puede dominar el antiprocreacionismo porque es una no acción preponderante, una no acción que compromete. Es una especie de anarquismo individual no violento. Tener hijos, luego no saber qué hacer con ellos. Tanta atención, conciencia, seriedad para un parto, y tanta ligereza, ceguera y estupidez para una educación. Henry de Monterland, 1895 a 1972, Chicas jóvenes. Nunca me ha atraído la fertilidad. Es el rechazo de lo útil, la participación en la continuidad de la especie es una abdicación.
Para tener hijos se necesita una humildad casi inconcebible en el mundo moderno, una pasividad estúpida o una pretensión estúpida. Leonor Fini, en Leonor Fini, de Xavier Gautier. De hecho, el hombre aún no ha llegado a la etapa del Homo sapiens, porque muy pocos son los que deciden tener un hijo sabiendo realmente lo que están haciendo y asumiendo todas sus responsabilidades. Solo ellos son seres humanos, los demás se ubican debajo del animal, como dijo Diógenes. La sabiduría de los antiguos se perdió verdaderamente en el desierto. Casarse para tener hijos, para que tu nombre no perezca, para tener apoyos en la vejez y herederos decididos, es lo más tonto del mundo que nos importa. De hecho, cuando dejamos la tierra, que otro lleve nuestro nombre. Este nombre lo llevan un gran número de hombres. ¿Qué alivio ve para la vejez de alimentar a alguien en su casa que quizás morirá antes que usted o que será repugnantemente perverso, o que incluso, cuando llegue a la mediana edad, encontrará su vida muy larga? Los mejores herederos, cuanto más seguros estén los amigos y familiares, los eliges según tu aprecio, mientras que se quiera o no soportar a los demás. Quien quisiera tener un hijo, en mi opinión, estaría mejor adoptando al hijo de un amigo suyo. Así tendrá un hijo conforme a su deseo, porque lo elegirá como quiera. La gran diferencia es que así se puede, entre muchas otras, adoptar a un niño según sus deseos, mientras que, si se tiene uno propio, los riesgos son numerosos, porque uno se ve obligado a tomarlo como es. Theophrastus, 372 a 287 AC, informado por Bruno Yei en Deberíamos tener hijos. Incluso hoy en día, autores raros, tan lúcidos como sarcásticos, se atreven a abofetear el pensamiento suave para despertarlo. ¿Para qué quieres mi esperma que sufre de claros signos de ansiedad traumática que mi psicoanalista atribuye a una incompatibilidad metafísica con el cosmos sin olvidar el silencio de Dios durante la SOA sumado a la amenaza nuclear que plantean Corea del Norte, Irán, Siria, Pakistán? ¿Cómo crees que le doy vida a un niño que será artista o maníaco depresivo o hiperactivo o vegetativo, o estúpido o sin educación, un niño que un día vendrá y me dirá, papi, te amo? Un mucho pero me cabreas. Laurent Sagalovitz, lejos de que. El antiprocreacionismo está íntimamente ligado a la conciencia del sinsentido de la vida. Un disparate que es consecuencia de la desaparición del sentido de la historia, y por tanto, del fin del mito del advenimiento de una sociedad sin clases y del mañana que es el canto. De la desaparición, también, del sentido del amor que hoy no es más que lo que es decir, la manifestación del instinto de reproducción de la especie, cuyo único fin es la perpetuación de los genes. De la desaparición, también, del sentido del humor, que hoy parece sobrevivir solo como vulgaridad y desprecio del otro, como ante la proximidad de cada apocalipsis. Dedicar a los hombres al sinsentido y a la nada en el mismo momento en que se dan los medios para aniquilarlo todo en un abrir y cerrar de ojos, encomendar el futuro del medio humano a individuos que ahora no tienen otra guía que sus instintos de muerte, eso no es tranquilizador, eso dice mucho sobre la impotencia de la ciencia y las ideologías modernas para dominar las fuerzas que han puesto a nuestra disposición. René Girard, Cosas ocultas desde la fundación del mundo. El antiprocreationisme est la seule voie que putem prunter celui qui pense qu'il est deja troutard pour croire en las alusian que les rerseillis de aujourd'hui proposent, une revolution de la conscience, un respect de soi, des autres et del ambiente, en definitiva, una ética de responsabilidad individual y colectiva. El hombre no es capaz de esto, necesitaría otros 1000 años de iniciación, para poder orientar su vida en el equilibrio entre el principio femenino y el principio masculino, después de 7000 años de dictadura masculina. El antiprocreationismo es una revuelta aún más fuerte que no violenta, no ataca a nadie. Es al mismo tiempo el más subversivo de los medios para afrontar la absurda crueldad de un mundo gobernado por el patriarcado. No más dar hijos a los varones. El antiprocreacionista no tiene mala conciencia, tira al basurero de las religiones y la historia, la culpa que cualquier sociedad intenta hacer cargar al hombre. No se considera responsable de las miserias del mundo,
que solo resultan de la proliferación y la voluntad de poder de los varones. Por otra parte, no deja de insultar a todos los llamados buenos samaritanos que continuamente los saquean con el falso pretexto de remediar los sufrimientos de millones de procreadores irresponsables. Buenos samaritanos que a menudo encontramos en los titulares, en la rúbrica del mal uso de los activos corporativos y otras malversaciones, junto con todos los estafadores de buen corazón y otros chantajistas del sufrimiento y la miseria. Atrevámonos a ir contracorriente, atrevámonos a situarnos en las antípodas de la opinión pública, convencidos, con solo observar el mundo, de que solo quienes hacen su propia salvación pueden salvar a los demás. Salvándose uno mismo, salvamos al mundo. Y solo nos salvamos a nosotros mismos siendo totalmente libres. El antiprocreacionista se enorgullece de atreverse a ir contra la corriente. Se enorgullece de haber alcanzado el más alto grado de inteligencia otorgado al Homo sapiens sapiens, y se enorgullece de ejercer la única libertad verdadera en su poder, por su única negativa a participar en la proliferación humana. Pero es una actitud personal, que compromete solo a uno mismo, no se trata de verdad universal de ninguna manera, ya que, si llega la vida, esta es la vida. Si llega la muerte, esta es la muerte. No hay razón para que permanezcas bajo su dominio. No pongas ninguna esperanza en ello. Esta vida y esta muerte son la vida y la muerte de Buda. Citado por Alan Watts en Zen Buddhism. Volver al resumen, inicio, principio de la página.